¿Cómo? Ah, Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta videoconferencia de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero en este nuevo ciclo que comenzamos esta tarde. En primer lugar, quiero disculpar a nuestro presidente, que hubiera sido su intención estar aquí, pero bueno, impedimentos personales hacen de que no nos acompañe. Mi nombre es Luis Mansilla Plaza, como todos podéis ver en la parte inferior de la pantalla. Soy vocal de la Junta Directiva de la SEGIN y me cabe pues, el honor de presentar al conferenciante que tenemos esta tarde. ¿Quién nos acompaña esta tarde y de qué nos va a hablar? Bueno, en primer lugar, lo primero es hablar de la conferencia. La verdad que la conferencia, como habréis visto todos los carteles, es muy sugestiva y además yo cuando la vi dije, oye, esto sale un poco del ámbito de nuestro conferenciante, que es un especialista en las médulas, pero por otro lado no me extraña por su labor investigadora de decenas ya de años, ¿no? Entonces la conferencia lleva por título Minería del cobre y del cobalto en el distrito profunda de Presidencia en León y tiene una segunda parte, este título, que es 5.000 años de historia. Yo creo que esto le hace todavía mucho más adelante porque hablar de esa temporalidad de 5.000 años, bueno, pues a mí, por ejemplo, me retrotrae a lo que los amigos de Huelva siempre hablan, de los 5.000 años de la mina de Río Tinto, o lo que desde Almadén también venimos diciendo desde hace ya también unos años, de que el cinebro de Almadén se utilizaba en el Neolítico y en el Calcolítico. Bien, pues dicho esto, voy a presentar a Roberto Matías. Bueno, Roberto Matías, aparte de ser miembro de la SEGIN y en el momento actual es vocal de la Junta Directiva, es una persona muy vinculada al ámbito de la minería, sobre todo de la minería del norte de España. De formación, él es ingeniero técnico de minas, es ingeniero de minas por la Universidad de León y su tesis doctoral, como no podía ser menos, pues la hizo en el ámbito patrimonial, patrimonio industrial minero, en este caso en la Universidad Politécnica de Madrid. Pero esta formación le ha permitido primero trabajar en lo que sería el mundo vinculado con la minería y acercarse pues, a un territorio hermoso, amplio y con una extensión patrimonial tremenda. Y también, como no, pues ser profesor asociado durante una serie de años en la Universidad de León, lo que ha permitido, por otro lado, que los estudiantes de esta universidad, de esta Escuela de Minas de León, bueno, pues conozcan de primera mano la experiencia de un buen profesional. En el ámbito del patrimonio minero industrial y en el ámbito de su investigación propiamente dicha, antes comentaba yo que son algunas decenas, son más de 25 años trabajando sobre todo en ese territorio vinculado a las médulas. Pero en esa investigación de Roberto, a mí me gustaría destacar alguna cuestión importante y es el descubrimiento, porque las médulas hay mucha gente que trabaja, que ha trabajado y que seguirá trabajando, porque eso es un yacimiento inagotable y cada día la extensión es muchísimo mayor, lo vemos todos los días en los medios de comunicación. Pero yo creo que hay una cuestión muy importante en Roberto y es el descubrimiento de más de 10 explotaciones inéditas. ¿Eso qué significa? Significa que Roberto ha pateado, que Roberto ha pisado el territorio. No es una cuestión de buscarlo en los archivos, sino que estamos hablando de algo totalmente nuevo, ¿no? Y bueno, pues eso también le ha valido el ser miembro del Consejo Rector y asesor del Espacio Cultural de las Médulas y en algo que yo creo que es muy interesante su participación y es en la Cátedra de Territorio Sostenible y Desarrollo Local de la UNED con sede en Ponferrada. Y para finalizar, porque el currículum de Roberto es súper extenso, quería resaltar también otra labor que creo que es muy importante y que debemos valorar, sobre todo desde la SEGIN, creo que es fundamental, y es su labor divulgativa. Roberto lo mismo vale para un roto que para un descosido. Y cuando digo esto, lo mismo hace un programa de radio que trabaja en televisión española, como lo hemos visto en esos programas tan magníficos que salen de vez en cuando pues, sobre minería romana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es Roberto. Yo creo que su charla es muy interesante. Quedará grabada para todos aquellos que luego también quieran verla más tranquilamente. Y bueno, Roberto, gracias por estar esta tarde-noche con nosotros y somos todo oído, cuando quieras. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias a todos. Gracias a la oportunidad de poder hablar de mis andanzas mineras por la provincia de León, sobre todo. Y bueno, como dice Luis, efectivamente, los que me conocéis sobre todo por la minería romana, pero bueno, yo tengo una faceta, ¿no? Que tal vez
desconocéis algunos, otros no tanto, y es que yo me he iniciado precisamente en esta mina La Profunda, ¿no? La mina La Profunda es la mayor explotación de cobre prehistórica que hay en la cordillera Cantábrica, vamos, en la parte de la meseta norte. Tenemos las minas asturianas y hay no una competencia, ¿no? En la época hace 5.000 años, como hemos dicho, el cobre corría por toda la meseta, por distintos castros, donde se empezaba a fabricar el bronce también, y todo venía, la mayor parte de esta mina, de este distrito minero. Aquí tenemos un índice de lo que vamos a hablar, primero una localización, que rápidamente la veremos, hablaremos de la minería prehistórica, de la mina La Profunda, de la mina Divina Providencia o Providencia, dependiendo de la documentación que tengamos, y luego unas brevísimas conclusiones para poder entender lo que estamos hablando, ¿no? En la provincia de León, al norte, hay diferentes elementos de producción de cobre, donde se concentran en la parte de Villamanín Cármenes, donde ha habido pues una producción durante unas décadas, no demasiadas, producción reciente, moderna del siglo XIX, del siglo XX, y veremos una sorpresa que está ocurriendo ya en el siglo XXI, ¿no? El resto de minas apenas han tenido una producción, han sido escasas, no se han localizado en minería prehistórica, ni en Tejedo del Sil, ni en Andarraso, ni en Casares, pero sí en la vertiente más al este, a zona de las Salas. Allí ha habido evidencia de minería prehistórica y hay toda una aureola de yacimientos de minas que se encuentran en este lugar y que nos han tenido una explotación prehistórica, pero nunca a tan gran escala como la mina La Profunda. En las últimas publicaciones que han salido se establecen las principales minas de cobre de la península ibérica. Tenemos el Áramo, que imagino todos conozcáis, el Milagro y la mina La Profunda. Estas 3 minas son las más importantes de la cordillera Cantábrica y si alguna vez queda alguna por ahí por descubrir, pues encajaremos en esta relación. Si vamos al Museo de León, nos encontramos los restos de mazas de piedra, elementos de cobre, moldes de fundición. Y se dice, según la documentación, esto ha aparecido en la mina La Profunda. Si nos fijamos en estas mazas tan bien hechas, tan bien preparadas, tan limpias, vemos que apenas tienen el golpeo, no se ve mucho. Son unas mazas, digamos, de último proceso del mineral, ¿no? No son las mazas de ataque que podían utilizar los mineros prehistóricos, porque estas están mucho más golpeadas, mucho más destrozadas. Estas mazas ya se encontraron cuando la mina Profunda empezó a reactivarse en el siglo XIX y han permanecido pues, en el museo hasta la fecha. ¿Por qué es tan importante esta mina? Pues rápidamente, si tenemos estos minerales, son llamativos. En época prehistórica se dice que el cobre es el oro, el mineral principal, el metal principal que ha utilizado la humanidad, el primero. Y el siguiente fue el cobre, ¿no? Rápidamente, por estos colores lo podemos ver. Aquí arriba tenemos carbonatos, azurita y malaquita, y aquí abajo sulfuros, que es talcosina y bornita. Evidentemente, el proceso metalúrgico de un carbonato es mucho más sencillo que el de un sulfuro, y fueron los primeros productores, los primeros elementos que permitieron el descubrimiento del cobre como metal, aparte del cobre nativo, por supuesto. No solamente hay carbonatos, estos colores verdes que veis aquí tan intensos, este menos intenso, son arseniatos de cobre, y aquí quiero llamar la atención a todos aquellos especialistas en metalurgia prehistórica que sí existen minerales arsenicados, que bien han podido introducirse ese arsénico en el proceso de los bronces y que sería una cuestión muy importante. A ver, me consta que en el CSIC de Madrid Ignacio Montero ha hecho varios estudios ya sobre eso, pero de momento no hay unos datos muy concluyentes porque la fuente de abastecimiento son de diferentes lugares. La vista actual de la mina Profunda está en la ladera sur de una montaña, la Sierra de Currilliles, y es una mina que tiene 180 metros de vertical, ¿no? Las labores prehistóricas se ciñen a la parte superior. En esa parte superior, cuando se inició la explotación, se encontraron una serie de cámaras, una serie de cavidades. De hecho, el topónimo anterior a la explotación de la mina La Profunda era Las Cuevas, ya nos puede indicar un poquito cómo era, y en esta zona aparecieron esas evidencias de mineral. En la mina La Profunda se conoce la parte de arriba como la Cuevona, y si nos fijamos en este pequeño detalle de aquí,
vemos una anomalía, ¿no? Algo que parece como si fuera una castificación y demás. No, eso es una cámara de producción prehistórica que se ha realizado con utensilios de piedra. No es la única, ni mucho menos. Esta sería la entrada actual a las labores prehistóricas y si vemos ya aquí, tenemos estas cavidades hechas con herramientas de piedra. Cavidades que en algunos momentos alcanzan unas magnitudes verdaderamente importantes, de decenas de metros cúbicos de trabajo. Y este fue el primer trabajo que yo realicé en investigación en minería antigua, en un equipo de trabajo que hicimos con la Universidad de León y presentamos en el año 2000 en el Congreso en Lérida, en Serós. A pesar de que algunos investigadores decían que la mina de la profunda, a pesar de haber encontrado las mazas, no existían labores prehistóricas, pues un reconocimiento de detalle nos permitió delimitar incluso una auténtica galería de mina prehistórica de 35 metros de longitud que se conserva después de la activación de la minería en el siglo XIX. La morfología de esta galería y de estas cámaras es típica, es clásica, es habitual cuando se utilizan herramientas de cobre o el uso del fuego. En este caso no tenemos una constatación de uso del fuego, pero la morfología es muy parecida. Esa galería es recorrible actualmente y tiene pues, esa característica que decimos que se mantiene intacta desde la época prehistórica. Y acaba precisamente en la Cuevona, dando vista a lo que fueron las labores del siglo XIX. En un descenso con cuerda a esa última labor que hemos visto ahí arriba, pues encontramos una gran cámara de 100 metros cúbicos de volumen, que nos da una idea un poco de la magnitud. Estas labores prehistóricas, los restos, se han podido seguir hasta casi los 80 metros de profundidad en la explotación de la mina en la profunda. Como decía antes, utensilios habituales de piedra no son tan finos, no son tan bonitos, son piedras ya con zonas de golpeo mucho más drásticas, rotas en algunos casos, para manejo en mangado, para manejo manual, distintas operaciones. Tenemos un artículo publicado de todo esto ya hace unos cuantos años. Y podemos hablar de 5.000 años de historia porque el equipo de investigación de la mina de Aramo han localizado en el Museo Geominero del ISME en Madrid restos catalogados como de la mina a la profunda y han realizado una datación, ¿no? Una datación que nos va a 2.500, 3.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, estamos en esos 5.000 años de historia que tenemos, acorde con toda la minería peninsular prácticamente de la totalidad de la península ibérica. Hay un salto enorme de la prehistoria al siglo XIX, no tenemos absolutamente nada de datos de cómo han sido los trabajos mineros en esta zona. Se supone que ha podido haber alguna pequeña producción porque el afloramiento es muy claro, encima hay un arroyo que lo iba rascando poco a poco, pero no es hasta el siglo XIX donde hay una documentación y empieza la verdadera historia de la mina a la profunda, ¿no? Esa mina empieza el 4 de julio de 1860 con una solicitud de 12 pertenencias de mineral de cobre y que realizan personas de la zona, Juan Madrazo de la Torre, que a alguien les sonará porque de esta familia han participado en la restauración de la Catedral de León, por ejemplo, y son del entorno. Localizan la mina a la profunda, hacen una designación de la zona a explotar y ahí empieza esta historia, ¿no? Si nos fijamos, existía un pozo, llaman un pozo, bueno, sería la zona prehistórica, y a partir de ahí se empiezan a ensanchar las labores prehistóricas, se empiezan a abrir más cámaras y empieza a salir mineral, ¿no? Hace años apareció en una sala de subastas de venta una fotografía que ahora podemos calificar como es de finales del siglo XX. La mina tenía tres plantas, nos faltan la instalación metalúrgica que se construyó posteriormente y aquí arriba, como veremos ahora, hay más instalaciones, ¿no? En esta parte de aquí. Por eso podemos datar esta fotografía a finales del siglo XIX. Hasta esta época, la mina alcanzó un desarrollo muy importante y el mineral interesante ya no era el cobre, era sobre todo el cobalto. Mineral de cobalto de la mina de la profunda, que estaba ya muy valorado en la época, no solamente para hacer el color azul cobalto de las cerámicas. Aquí tenemos distintos minerales. Estos negros son óxidos de cobalto, heterogenita. El rosado es eridrina, arseniato de cobalto.
que viene asociado fundamentalmente a arseniatos de níquel, eritrina y annabergita, que veis aquí a la derecha. No todos son tan bonitos, evidentemente, forman sulfoarseniuros de níquel y cobalto, la serie esmaltina-colantita, y luego mezclado con otras alteraciones de cobre como son olivenita y tirolita, azurita, malaquita y todo lo que se nos pueda ocurrir. Pero el objetivo principal eran los óxidos de cobalto, que prácticamente sin un tratamiento, aquí los tenéis negros, son los restos porque aparecían auténticas bolsadas donde se recogía prácticamente con la mano el mineral, era lo que habitualmente se conseguía, ¿no? El mineral se exportaba, como casi toda la producción que se hacía en España, y se exportaba a Europa, me parece que era a Inglaterra, a un puerto de Inglaterra, que no recuerdo ahora mismo exactamente cuál era. En aquel momento, como decíamos, hasta mediados, finales del siglo XIX, el uso principal era los esmaltes, pero a partir del siglo XX se empieza a alear el cobalto con el acero. Y sobre todo se emplea para hacer imanes permanentes, electroimanes y resistencias eléctricas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en la Primera Guerra Mundial los tanques que se construían permitían hacer motores eléctricos más pequeños y en espacios reducidos aumentar la capacidad de blindaje y la capacidad de almacenamiento de municiones y muchas cosas, ¿no? También se empezó a emplear en la industria aeronáutica, aliado con aluminio, pero sobre todo la fabricación de los aceros rápidos, la estelita, aliado con cobalto, cromo y wolframio, que ya empezaba a utilizarse industrialmente. De este modo, el cobalto entra en escena junto con el hierro y el acero y otros elementos y constituye la base de la industria más pujante de la sociedad nueva, ¿no? En ese momento el cobalto era ya tan valorado que hubo una fiebre, una auténtica fiebre de concesiones. Aquí tenemos la profunda, donde estamos, y fue rodeada de decenas de cuadrículas de investigación para intentar encontrar ese mismo tipo, ¿no? De hecho, es notorio, como nos figura en la revista minera, la constitución de sociedades. Imaginemos el capital del siglo XIX, 75.000 libras, equivalente a casi 2 millones de pesetas, era una cantidad muy importante, donde se intenta localizar bolsadas como las de la profunda, y tenemos un dato muy importante, perdón, donde nos dice que las minas Profunda y Providencia producen actualmente enormes beneficios. Estamos en la época principal de explotación de estas minas y la verdad es que los únicos éxitos fueron precisamente en Profunda y en Providencia. Bueno, aquí tenéis el detalle de unas y otras. He investigado recientemente la mina Rezagada, que se encuentra al este de la mina La Profunda, y prácticamente no hay ni una mancha de mineral, ¿no? Con todo lo que se intentó hacer y demás y tal, pues absolutamente nada. En la Nueva Profunda, casi lo mismo, no hay manchas de mineral. Únicamente en Prolongada encontraron un poquito alguna bolsadita de calcosina, pero todo salía de la mina La Profunda y la mina Providencia. Hay unos planos muy interesantes en la obra de Revilla, Riqueza minera de la provincia de León, donde gracias a ellos hemos conseguido un poco la estructura de labores, de esquema principal de labores de la mina La Profunda. Estos planos son de 1906. Como antes os comentaba, las instalaciones son muy pobres. Prácticamente en el socavón segundo hay unas casas de herramienta, de maquinaria, y el socavón tercero, el más bajo de todos, que tiene 500 metros de longitud, que se metió debajo de la mineralización, no tiene ningún tipo de instalación. Esto es coherente con la imagen que vimos antes, esa fotografía que habíamos catalogado como de finales del siglo XIX. El núcleo principal de trabajo se desarrolló en la zona del socavón Sanz, donde la mina La Casona. Esta galería fue absolutamente estéril, no dio nada de mineral y buscaba la posibilidad de una prolongación lateral de la mina La Profunda. Y esta sería la estructura principal de la mina La Profunda, donde esos tres niveles iban siguiendo una bolsada de mineral que dio mucha riqueza en la parte superficial, se continuó hasta la parte segunda y tenemos una enorme incertidumbre de qué es lo que hay en el socavón tercero, porque según las historias, lo que cuentan las pocas personas que vivieron o tuvieron alguna relación con esto, donde dicen que continuaba
la mineralización, pero que había mucha agua, que hicieron los pozos, que no eran capaces de achicar el agua y que vino un hundimiento y que se paralizaron todo el tema de la explotación, ¿no? Todo eso, evidentemente, resumido. En la actualidad solo podemos entrar en la parte de arriba de la mina La Profunda. No tenemos mucho más para eso. La famosa Cuevona, con esas enormes dimensiones, fruto del hundimiento de las distintas cámaras que se hicieron para sacar las bolsadas de mineral. Es un sitio bastante delicado de acceso y, bueno, también de algún modo pues recibe el nombre de la Cuevona por sus magnitudes, ¿no? Uno de los sitios más interesantes es el socavón Baseres, donde al principio de la explotación fueron bajando a un nivel intermedio que llega a cortar y se conservan todavía algunos de los sistemas de sostenimiento que utilizaban en la época. Por lo tanto, decimos que desconocemos de momento los niveles segundo y tercero, que bueno, luego comentaremos un tema relativo a esto. En la vista en superficie tenemos la parte de la Cuevona, la Galería Baseres, el socavón Sanz, un nivel intermedio, socavón segundo y por último el socavón tercero de 500 metros de longitud que se mete justo debajo de la mineralización a ver su continuidad. Toda esta obra fue, digamos, actividad principal del empresario Ruperto Sanz Langa, natural de Burgos, y imaginemos el capital que consiguió en la explotación de la Profunda, la rentabilidad que obtuvo, que llegó a ser el primer director y fundador de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. En una foto de una publicación tenemos ahí a Ruperto Sanz y qué curioso que esta galería es una galería de prospección que se conserva actualmente tal y como estaba en ese momento, ¿no? Nos fijamos la galería, ahí la tenemos exactamente igual. La galería no tiene nada de mineral. Vamos ahora a una segunda etapa. Ya Ruperto Sanz no tiene relación con la mina La Profunda, vendió, cedió. Y estamos en el siglo XX, en el coto minero La Profunda, y en 1922 hemos localizado estas imágenes donde ya tenemos una instalación metalúrgica, ahí vemos incluso que echa humo, estas son las casas que habíamos antes en el plano de Revilla, aquí está la galería de acceso al socavón segundo, y la parte de abajo está de momento todavía sin hacer la construcción que se haría años más tarde, ¿no? Esto sería el nivel inferior del socavón tercero, el de 500 metros. Hay una reactivación de la mina, es muy curioso, hemos conseguido todavía algunas fotos, es muy interesante ver los útiles, lámparas de sapo, alpargatas, madreñas, la boina de trabajo, los mineros, y en aquel momento lo que se hizo fue recuperar galerías, relavar escombreras e intentar abrir nuevas zonas de explotación. Había un compresor en la sala al lado de la bocamina del socavón Sanz y una pequeña plantilla de trabajo, ¿no? En aquel momento se constituyó la metalurgia del cobre y del cobalto con participación del gobierno de la República, porque el cobalto ya era un metal estratégico a partir de ahí, a partir de la Primera Guerra Mundial, y se hacía ya una actividad importante de extracción. Y afortunadamente, gracias al fondo fotográfico de Ruiz Bernacchi, que ha sido colocado recientemente, apenas hace unos 5 o 6 años, en la Fototeca de Patrimonio Nacional, pues tenemos fotos de esa época muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí donde vemos estos dos operarios, es la entrada a las labores prehistóricas, y esta es la estructura que tenía justo antes de 1930. Luego aquí se abrió un corredor enorme para entrar a la Cuevona. El topónimo de las cuevas ya nos indica por qué se llamaba así, todo fue desmontado. Aquí estaba la casona, que sería la casa de dirección de la época, ¿no? de las minas, la fragua, la herrería, probablemente los compresores también. Una construcción verdaderamente importante que daba servicio. Alguna foto de la Cuevona, que ya vemos que estaba igual. Esta sería la entrada a la galería del socavón Sanz. El socavón segundo, las construcciones, aquí teníamos la casona, bueno, una verdadera joya de poder ver este paisaje en su momento, ¿no? Si nos fijamos aquí arriba, tenemos ese muro de contención de las escombreras de la parte de arriba, otro muro en el socavón Sanz, y aquí vemos la galería, la entrada al socavón tercero. En la actualidad por aquí sale una corriente de agua verdaderamente espectacular.
Aquí los vemos, unas vagonetas metálicas ya en esa época, que ya era un avance importante, carriles y bueno, el trabajo del día a día de los mineros, ¿no? Con madera para postear, estarían recuperando esa galería. Y una vista de conjunto desde arriba, donde por fin tenemos la vista de esta construcción, que era el reenvío del cable de transporte que llevaba el mineral a la estación, a la metalúrgica de Villamarín, que vamos a ver ahora cómo son exactamente esas construcciones. Una de las partes más importantes del trabajo que se hizo en esa época, pues vamos rápido, aquí tenemos los mineros. Hay un par de muchachos por ahí, si nos fijamos bien en la foto, y estos son todos personas adultas, 4 o 5 muchachos, estoy viendo, y tal. Una plantilla pequeña, pero bueno, el trabajo era básicamente el recoger el mineral perdido en las escombreras, ir acumulándolo para ir trabajando recuperando galerías. Esta es la mina La Casona, como dije antes, no dio nunca ningún tipo de servicio. Lo llaman la Galería de la Fuente porque sacaban agua para el servicio de la mina, de la casa de dirección. Y este es el plano en el mapa 1.50.000 del IGN, de la primera serie, donde hay un cable aéreo que llevaba el mineral de la mina a la profunda hasta la estación hasta la metalúrgica que se construyó en Colpejar de la Tercia, muy cerquita de Villamarín. Un transporte monocable con postes de madera, sistema Hodgson, muy sencillo, muy operativo y a la vez muy sencillo. Como podéis ver, las fotos son de primera mano, algo verdaderamente fantástico. La instalación estaba recién estrenada, recién preparada, y aquí tenemos la estrella del proyecto metalúrgico de la mina La Profunda, ¿no? La metalúrgica del cobre y del cobalto creó la factoría electrometalúrgica más avanzada que había en España en ese momento. Solo había otra equiparable en Peñarroya. Ahí tenemos la casa de dirección, todo un edificio perfectamente definido, la casa del pabellón de los obreros, la zona de procesamiento mecánico del material y la zona del procesamiento electrolítico de eso, ¿no? Tenemos incluso fotos del laboratorio, la instalación de cribado, machacadora, separador en seco. Las empresas que fabricaban esta maquinaria eran de las más importantes del mundo en aquella época. Y tenemos también aquí una construcción muy interesante, no se ve muy bien entre todo eso, que son la cascada Rex, un aparato diseñado para recuperar y separar el mineral de cobre del de cobalto, que tuvo una patente nacional. De hecho, hubo varias patentes aquí en esta zona y era una especie de recirculación de materiales para conseguir separar mediante una digestión ácida pues el cobalto del cobre y poder así procesarlo, ¿no? Otra de las patentes era el relevador Plus Ultra. Son nombres muy hispanos y algunos relacionados también con los apellidos de los inventores. Y aquí tenemos la nave de electrolítica, donde jamás habíamos pensado, los que hemos visto esas ruinas, que aquí podía haber esta instalación, ¿no? Esto todo fue destruido durante la Guerra Civil. Estuvo funcionando muy poco tiempo. Se hizo una línea eléctrica directa desde una central hidráulica a unos kilómetros de aquí de Villamarín. Y se montaron pues unas células electrolíticas en unas dimensiones verdaderamente apabullantes, ¿no? No hay que olvidar que la Profunda fue durante mucho tiempo la mayor productora de cobalto de España. Las empresas, como anteriormente en el tratamiento mecánico, eran las más importantes del mundo en aquella época. Algunas han seguido funcionando hasta la actualidad y tenía toda pues, una infraestructura verdaderamente extraordinaria para lo que era. Y antes de poner todo en funcionamiento, pues el óxido de cobalto se ensacaba y era transportado en el ferrocarril para salir directamente a los puertos ingleses. El equipo de trabajo, aquí lo podemos ver en la construcción, muy interesante toda la documentación que tenemos, y estas son las ruinas de la fábrica pues, que nos han quedado hasta ahora, ¿no? Son propiedad particular, aquí tenemos distintas vistas de cómo está todo eso actualmente. Bastante deteriorado porque fue bombardeado por la Legión Cóndor. Todas las crestas de la montaña de aquí fueron atrincheradas. Estaba el ejército republicano frenando el avance del ejército de Franco para rescatar el cerco de Oviedo.
Aquí tenemos el pabellón de dirección, que actualmente es un restaurante y hotel que recomiendo su visita porque está muy bien, muy bien, muy bien. Restos de uno de los apoyos del cable aéreo. La casona y la nave que tenemos ahí en la salida del socavón segundo y la vista actual de cómo se encuentra eso, ¿no? La fotografía tiene ya unos años y aquí hubo un desprendimiento descomunal. Bueno, esto es la entrada a la bocamina de la casona, el polvorín de la mina La Profunda, que está perfectamente revocado como tiene que ser para evitar las humedades y todo, con algunos grafitis incluso del año 55, ¿qué tal? Fue refugio del pastor durante muchos años, bueno, es un lugar muy, muy curioso, ¿no? La casona apenas quedan unas ruinas ahí. Parte del material de estos edificios fueron utilizados para la reconstrucción del pueblo de Cármenes, que fue incendiado en el paso de frente de la Guerra Civil. Las instalaciones de la bocamina del Socavón Sanz, actualmente es así. Y como decía antes, ha habido hace unos años un desprendimiento de una inmensa masa de roca de más de 1000 toneladas que está emplazada justo aquí en este lugar. El sitio es muy interesante y bueno, tenemos La Profunda, ya paró en esa época, hubo un intento de reapertura que no dio lugar a nada y en el 65 caduca la concesión. En los años 60 la Junta de Energía Nuclear encuentra anomalías radiactivas, pero las califica como carentes de interés económico. En los 80-90, estudios de Andrés Paniagua Condado, geólogo de la Universidad de Oviedo, se empezó a encontrar oro en la minería de La Profunda. Y mi trabajo de fin de carrera de la ingeniería técnica, pues se analizó las mineralizaciones de uranio en el sector occidental de la cordillera cantábrica, ¿no? En La Profunda se encuentran minerales de uranio, arseniatos de uranio como la zeunerita. Aquí tenéis unas imágenes de la belleza de estos minerales que hay allí. Pero bueno, masivamente hay pezblenda, uranita pezblenda, óxidos de uranio con unos contenidos de oro muy interesantes. Y aquí acaba de momento ya veréis por qué digo de momento, la historia de La Profunda, ¿no? Y nos pasamos a la mina Divina Providencia. En la mina Divina Providencia sí hemos encontrado también evidencias de explotación prehistórica, pero muy inferiores a las que ha podido tener la mina La Profunda. De hecho, apenas hay unos metros de profundidad en eso. Aquí tenéis la mina La Profunda, pasamos la montaña por el norte y encontramos la mina Providencia o Divina Providencia. Es una estructura geológica muy replegada, con un sistema de fallas muy importante, que relacionado con la falla de León, que es una enorme falla de decenas de kilómetros que viene probablemente, según algunas teorías geológicas, desde las dorsales oceánicas del Océano Atlántico, y está en un valle cerrado, prácticamente de mal acceso. Esta montaña tiene 1848 metros, 1948 metros de altitud. Este es el cordal que decíamos antes, que estaba todo atrincherado, y la mina La Profunda se encontraría en otro lado de la montaña, ¿no? Es como si la montaña se hubiera desgajado y hubiera dejado en un sitio una mina, en otro sitio, vamos, una masa mineralizada y en otro sitio otra. Todavía se conservan las escombreras, todo el interior. Tiene una estructura bastante grande, solo es accesible la parte de arriba nada más. Y bueno, en los años 50, 60 se hizo este transversal que no llegó a cortar la mineralización para hacer una nueva explotación de esta mina, que vamos a ir poco a poco. Esta mina desarrolló su estructura principal también en el siglo XIX, acorde a La Profunda. No tenemos mucha información de esta etapa, tenemos que en algunos casos hay que intuir las fases y los trabajos que ha habido esto. Tenía una instalación metalúrgica con machaqueo y unos pequeños hornos, que no queda nada. Sabemos también que hubo destrucción cuando la guerra civil y que entró en concurso de acreedores también por pérdida de rendimiento económico. Hubo empresas importantes intentando trabajar aquí, como Minas de Cármenes, a principios del siglo XX. No dieron muchos resultados. La estructura tiene más de 120 metros en desarrollo vertical, con un pozo de 80 metros en desarrollo, que accede a diversas cámaras. Es curioso cómo en una publicación aparece Minas de Cármenes, ¿no? Muchos verán Minas de Cármenes que nunca la asocian a León, la asocian a Oviedo, a Gijón, a la provincia de Oviedo, porque la sede social estaba allí, pero Minas de Cármenes era de la mina Providencia.
Si entramos dentro de la mina, pues las cámaras han tenido todo un siglo para ir soltando los minerales secundarios de cobre y tienen este aspecto verdaderamente espectacular. Es todo un lujo para los ojos ver estas formaciones dentro de la mina. No es fácil acceder, evidentemente, no solamente se accede a la parte de arriba, tenemos ahí, y llegamos a la parte no final del pozo, casi final, que está inundada, aunque hicieron unos sondeos en los años 60 para la empresa Electrolísis del Cobre, y hicieron sondeos para desaguar lo que son las labores principales de la mina. Hasta una época de sequía no pudimos bajar hasta el nivel inferior del pozo y bueno, pues es toda una aventura espeleológica que puede dar una cierta emoción a la investigación minera también, ¿no? Esta foto, pues yo la tengo mucho cariño porque aparte de su nivel cromático, la presenté a un concurso de foto de minería y fue premiada internacionalmente. Y la mina Providencia no dio el mismo resultado que la mina La Profunda por algo que hoy es un lujo para nosotros, que es un mineral único en el mundo, geográficamente único en toda la esfera terrestre, en la mina Providencia, la famosa Villamarinita, ¿no? Un sulfuro de níquel, cobre, cobalto y hierro, que la asociación del cobre con el níquel y el cobalto da lugar a un popurrí metalúrgico llamado Mata Space que impide que el proceso sea adecuado. La villamarinita, a raíz de estos problemas, fue descubierta en los años 20 del siglo XX y bueno, tiene dos variedades, la que es rica en cobre, que son nódulos, y la que es rica en níquel, que son cristales. Es difícil encontrar esto porque es un mineral que se altera fácilmente en escombrera. Veréis en muchos comercios la venta de villamanita, cosas negras y demás, están todas acidadas, no han sacado, han tenido la paciencia de ir poco a poco buscando esos cristales que son raros, pero bueno, que en su momento han aparecido. Y tenemos una bonita y una nueva historia en la mina Profunda y Providencia, ¿no? Ahora mismo se está sondeando, primero en la Providencia, probablemente no tardando mucho se sondeará en Profunda, aunque ha habido hace unos años una pequeña campaña de sondeos en la mina La Profunda, Providencia nunca se había tocado, y se está investigando el yacimiento para ver qué posibilidades tiene. La empresa Pan Global tiene varios proyectos en España y uno de ellos es el proyecto Cármenes, donde se está investigando pues, la presencia no solo de cobre, sino de otros metales, y ha habido una gran sorpresa donde hay una aureola mineralizada en oro con unos contenidos verdaderamente interesantes. En estos momentos el oro está en máximos históricos, por lo tanto el potencial minero de la zona no es pequeño. No es pequeño siempre y cuando se demuestre que la existencia de unas reservas suficientes, ¿no? Justo al lado, podemos decir que al lado de lo que es la masa mineralizada habitual que se ha explotado en la mina Providencia, se ha localizado una masa mineralizada levemente sulfurada, donde hay contenidos interesantísimos de 15, 18 gramos, 24 gramos de oro por tonelada. La investigación por sondeos de la continuidad de esa masa pues está dando ciertos resultados y los trabajos están actualmente en vigor, están funcionando en estos momentos. Por lo tanto, el acceso a la mina está completamente restringido sin autorización. Esta empresa pues tiene un lema: si no nace ni germina, ha salido de una mina, ¿no? Lo cual es muy interesante. Y como epílogo, pues estas minas Profunda y Providencia, tenemos la mayor explotación prehistórica de cobre de la meseta norte, que es la Profunda. La metalúrgica de Villamarín ha sido el principal proyecto metalúrgico de la historia de la minería leonesa. Si dejamos a un lado el hierro que ya es la siderurgia industrial más grande, en la provincia de León no ha habido un proyecto tan interesante como este, que lamentablemente pues tuvo dos problemas, ¿no? La crisis económica del 29, la guerra civil que destruyó las instalaciones, y que, bueno, al final, pues de momento el precio de los metales hasta ahora no ha tenido una elevación suficientemente interesante, y en estos momentos hay una verdadera ebullición de todo lo que está relacionado con metales estratégicos, ¿no? Cobalto, níquel, cobre, tierras raras, todo lo que nos podamos imaginar. En la mina Providencia, esa mineralización tiene también otros metales interesantes que en un periodo de tiempo no demasiado largo, pues nos puede dar algunas sorpresas.
Y luego, por último, estamos ante un lugar de interés geológico y mineralógico de primer orden mundial que deberíamos tener en cuenta y poner en valor. Y hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado este pequeño pedacito de nuestra tierra. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y es tan amable, pues cuando quiera.